El corazón, que es el órgano más comúnmente conocido, es una bomba de 4 cavidades que bombea sangre a través de todo el cuerpo, regido por un sistema de conducción que funciona a base de células llamadas marcapasos. Estas son las que hacen que el corazón se mantenga latiendo al ritmo correcto y en coordinación con las demás células. Todo esto comienza cuando las células cardíacas generan su propio estímulo para alcanzar el umbral. Sus membranas están llenas de canales de sodio y potasio, que no requieren de un estímulo externo. Por el contrario, dejan al sodio entrar, causando que el potencial de membrana se eleve lentamente hacia su umbral. Con el paso del sodio constante, las células disparan potenciales de acción mecánicamente. Estas células se encuentran en el nodo sinoauricular, convirtiendo al nodo en un marcapasos. Después de que estas células se disparan, propagan impulsos eléctricos a las células del miocardio. Los impulsos pasan a través de conexiones parecidas a las sinápticas, llamadas gap junctions, que se encuentran en medio de las células y continúan el sistema de conducción hasta que alcanzan el nodo auriculoventricular, que está arribita de la válvula tricúspide. Cuando la señal llega al nodo auriculoventricular, llega retrasado por más o menos una décima de segundo, para que la aurícula termine de contraerse antes que los ventrículos. Si no, todas las cámaras se contraerían al mismo tiempo y la sangre no iría a ningún lado. Entonces, desde el nodo auriculoventricular, la señal viaja hacia la parte inferior del corazón para ser distribuida a ambos lados del órgano. El camino que toma el impulso eléctrico hacia la parte inferior del corazón se llama haz de His, donde se dispersa hacia los ventrículos izquierdo y derecho. Finalmente, la señal se dispersa en las fibras de Purkinje, que desencadena la despolarización de todas las células aledañas, causando que los ventrículos se contraigan. Es ahí donde el ciclo vuelve a comenzar, y todo esto sucede en 220 milisegundos aproximadamente. Todo lo anterior sirve para que la bomba pueda ser mantenida y nos dé un ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco es un patrón repetitivo de contracción y relajación del corazón, en el que la fase de contracción se llama sístole y la de relajación diástole. ¿Pero cómo funciona? Bueno, este proceso trabaja a partir del impulso eléctrico, antes mencionado, válvulas, arterias conectadas al corazón y la sangre. Las válvulas abriendo y cerrando son los que escuchamos al acercarnos al pecho de alguna persona. Estas trabajan dejando pasar a la sangre, bombeada, pero cerrándole el paso una vez que regresa. Entonces, el ventrículo izquierdo bombea sangre a través de la válvula semilunar pulmonar hacia el tronco pulmonar, que se divide y forma las arterias pulmonares izquierda y derecha. La sangre viaja a través de la arteria pulmonar hasta los pulmones, donde recoge oxígeno y deja el dióxido de carbono. No. El corazón. Ay, no. El corazón, que es el órgano más comúnmente conocido, es una bomba de 4 cavidades que bombea sangre a través de todo el cuerpo. Regido por un sistema de conducción que funciona a base de células llamadas marcapasos, estas son las que hacen que el corazón se mantenga latiendo al ritmo correcto y en coordinación con las demás células. Todo esto comienza con las células cardíacas generando su propio estímulo para alcanzar su umbral. Sus membranas están llenas de canales de sodio y potasio, que no requieren de un estímulo externo. Por el contrario, dejan al sodio entrar, causando que el potencial de membrana se eleve lentamente hacia su umbral. Con el paso del sodio constante, las células disparan potenciales de acción mecánicamente.
Estas células se encuentran en el nodo sinoauricular, convirtiendo el nodo en un marcapasos. Después de que estas células se disparan, propagan impulsos eléctricos a las células del miocardio. Los impulsos pasan a través de conexiones parecidas a las sinápticas, llamadas gap junctions, que se encuentran en medio de las células y que continúan el sistema de conducción hasta que alcanzan el nodo auriculoventricular, que está arribita de la válvula tricúspide. Cuando la señal llega al nodo auriculoventricular, llega retrasado por más o menos una décima de segundo, para que la aurícula termine de contraerse antes que los ventrículos. Si no, todas las cámaras se contraerían al mismo tiempo y la sangre no iría a ningún lado. Entonces, desde el nodo auriculoventricular, la señal viaja hacia la parte inferior del corazón para ser distribuida a ambos lados del órgano. El camino que toma el impulso eléctrico hacia la parte inferior del corazón se llama haz de His, donde se dispersa hacia los ventrículos izquierdo y derecho. Finalmente, la señal se dispersa en las fibras de Purkinje, que desencadena la despolarización en todas las células aledañas, causando que los ventrículos se contraigan. Es ahí donde el ciclo vuelve a comenzar, y todo esto sucede en 220 milisegundos. Todo lo anterior sirve para que la bomba pueda ser mantenida y nos dé un ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco es un patrón repetitivo de contracción y relajación del corazón, en el que la fase de contracción se llama sístole y la de relajación diástole. ¿Pero cómo funciona? Bueno, este proceso trabaja a partir de un impulso eléctrico, antes mencionado, válvulas, arterias conectadas al corazón y la sangre. Las válvulas abriendo y cerrándose son lo que escuchamos al acercarnos al pecho de una persona. Estos trabajan dejando pasar la sangre bombeada, pero cerrándose al paso de esta una vez que regresa. Entonces, el ventrículo izquierdo bombea sangre a través de la válvula semilunar pulmonar hacia el tronco pulmonar, que se divide y forma las arterias pulmonares izquierda y derecha. La sangre viaja a través de la arteria pulmonar hasta los pulmones, donde se recoge el oxígeno y se deja el dióxido de carbono. La sangre circula de regreso hacia el corazón por las 4 venas pulmonares, hacia la aurícula izquierda, que luego se contrae, lo que incrementa la presión, así que la sangre pasa por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Esto se llama circulación pulmonar. Para que la sangre pueda irrigar a todo el cuerpo, necesita salir a circulación sistémica, por lo que el ventrículo izquierdo se contrae. Entonces, la válvula mitral se cierra, lo que provoca que la sangre no pueda regresar al ventrículo, lo que le empuja hacia la aorta y hacia el resto del cuerpo. Después de que el oxígeno en la sangre fue utilizado, este regresa a través de las venas. Después de que el oxígeno en la sangre fue utilizado, este regresa a través de las venas cavas, superior e inferior, hacia la aurícula derecha, y cuando se contrae, la sangre pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo izquierdo, donde empezó todo este ciclo. Entonces, el loop que se escucha y que leíste tanto en tus libros de anatomía y fisiología proviene de las válvulas mitrales y tricúspides cerrándose. Mientras lo hacen, los ventrículos se contraen para así tener presión y bombear sangre fuera del corazón. Esta presión causada por la contracción ventricular se llama sístole. Y el DUP son la arteria pulmonar y aórtica cerrándose al principio de la diástole. Esto es cuando los ventrículos se relajan para recibir sangre de la aurícula. Cuando las válvulas se cierran, la sangre sale del corazón e intenta regresarse, pero la detienen las válvulas. Todo lo anterior explicado necesita un circuito que transporte la sangre. De esto se encarga el sistema circulatorio, compuesto por venas, arterias, vénulas, arteriolas y capilares.
para analizar si todo lo anterior se encuentra en completa función. Y continuando con los impulsos eléctricos, vamos a hablar del electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro gráfico en función del tiempo de las variaciones del potencial eléctrico generadas por las células cardíacas y recogidas de la superficie corporal a través de electrodos conectados a un electrocardiógrafo. Las variaciones de potencial eléctrico durante el ciclo cardíaco producen ondas características del electrocardiograma. Hay dos tipos de electrodos para el registro del electrocardiograma, o derivaciones. Las derivaciones bipolares de las extremidades registran el voltaje entre los electrodos colocados en las muñecas y las piernas, como se observa en la imagen. Estas derivaciones bipolares comprenden la derivación 1, del brazo derecho a brazo izquierdo, la derivación 2, que va desde el brazo derecho a la pierna izquierda, y la 3, que va desde el brazo izquierdo a la pierna izquierda. La pierna derecha se usa como derivación a tierra. Estas derivaciones unipolares, voltaje, se registra entre un electrodo explorador único, que se coloca sobre el cuerpo, y un electrodo que está integrado en el electrocardiógrafo y que mantiene un potencial cero, o sea, tierra. Las derivaciones unipolares de las extremidades se colocan en el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda, y se abrevian ABR, ABL y ABF respectivamente. Las derivaciones torácicas unipolares se marcan del 1 al 6, empezando desde la posición en la línea media. Así, un total de 12 derivaciones del electrocardiograma estándar ven el patrón cambiante de la actividad eléctrica del corazón desde diferentes perspectivas. Esto es importante porque ciertas anormalidades se observan mejor con derivaciones particulares y pueden no ser visibles en absoluto con otras. Gracias.